El experimento de Rosenhan fue un famoso experimento sobre la validez del diagnóstico psiquiátrico que llevó a cabo el psicólogo David Rosenhan entre los años 1968 y 1972. Fue publicado en 1973. El estudio está considerado como una importante e influyente crítica a la diagnosis psiquiátrica. El estudio de Rosenhan constó de dos partes. En la primera parte, colaboradores sanos o pseudopacientes, 3 mujeres y 8 hombres, simularon alucinaciones acústicas para ser internados en 12 hospitales psiquiátricos de 5 estados de los Estados Unidos de América. Todos fueron efectivamente admitidos y diagnosticados con enfermedades psiquiátricas. Después de ser internados, los pseudopacientes se comportaron con normalidad y comunicaron a los responsables de los establecimientos que se encontraban bien y que no habían sufrido más alucinaciones. Los responsables médicos no solo no detectaron a ninguno de los pseudopacientes, sino que creyeron que manifestaban síntomas de enfermedad mental real. Varios permanecieron recluidos durante meses. Todos fueron obligados a reconocer que padecían alguna enfermedad mental y a aceptar medicarse con antipsicóticos como condición para ser dados de alta. La segunda parte se llevó a cabo cuando uno de los establecimientos psiquiátricos desafió a Rosenhan a enviar a pseudopacientes a su hospital para que su personal los detectara. Rosenhan aceptó y en las siguientes semanas, de los 193 pacientes que el hospital atendió, identificó a 41 como posibles pseudopacientes y a 19 de los cuales habían levantado las sospechas de al menos un psiquiatra y otro miembro del personal. En realidad, Rosenhan no había enviado a nadie al hospital. El estudio concluyó: está claro que en los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir a los cuerdos de los locos. Igualmente ilustró los peligrosos de la despersonalización y del etiquetaje de las instituciones psiquiátricas. El estudio sugirió que en el uso de las instalaciones comunitarias para la salud mental que se preocuparan de problemas específicos, más que de establecer etiquetas psiquiátricas, podía ser una solución y recomendó educar a los trabajadores para hacerlos más conscientes de la psicología social implícita en esas instalaciones. Objetivo del experimento. El objetivo de Rosenhan era conocer si los diagnósticos psiquiátricos responden a la existencia en los pacientes de síntomas que pueden ser categorizados, o por el contrario, los diagnósticos psiquiátricos están en las mentes de los observadores y no son resúmenes válidos de las características manifestadas por el observado. Participantes: el propio Rosenhan y 7 colaboradores con buena salud mental, los llamados pseudopacientes, solicitaron una cita en un hospital psiquiátrico a través de una llamada telefónica, alegando sufrir alucinaciones acústicas. El personal del hospital no fue informado de tal experimento. Los pseudopacientes incluían un estudiante de psicología en la veintena, 3 psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y una ama de casa. Ninguno tenía antecedentes de enfermedad mental. Los pseudopacientes utilizaron seudónimos y aquellos que trabajaban en profesiones relacionadas con la salud mental alegaron otra ocupación con el fin de evitar cualquier tipo de tratamiento especial. Además de dar falsos nombres y empleos, no se efectuó ninguna otra alteración de su biografía o circunstancias personales. Durante su valoración psiquiátrica inicial, afirmaron oír voces, a menudo confusas, que parecían pronunciar la palabra vacío, hueco y apagado. Las voces no eran familiares y eran del mismo sexo que el paciente. La elección de estos síntomas provino de su semejanza con problemas existenciales
a la ausencia de literatura referida a psicosis existenciales. No alegaron ningún otro síntoma. Una vez admitido en la unidad, el pseudopaciente debía comportarse normalmente, informar de que se encontraba bien y de que ya no oía voces. Informes obtenidos después del experimento indican que todos los pseudopacientes fueron calificados unánimemente como amistosos y cooperativos por el personal del hospital. Todos fueron admitidos en los 12 hospitales psiquiátricos situados en lugares diferentes de los Estados Unidos, incluyendo algunos viejos e infradotados, algunos en zonas rurales, otros hospitales universitarios con excelentes reputación y uno estrictamente privado. Aunque los pseudopacientes se presentaron con síntomas idénticos, 7 fueron diagnosticados en hospitales públicos con esquizofrenia y uno con psicosis maníaco-depresiva, y un diagnóstico más optimista y mejor pronóstico clínico en el hospital privado. La duración de la hospitalización varió de 7 a 52 días, con una media de 19 días. Todos fueron dados de alta con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión, un diagnóstico que Rosenhan considera como evidencia de que la enfermedad mental se percibe como una condición irreversible que crea un estigma para toda la vida, antes como una enfermedad curable. A pesar de tomar constantemente y públicamente notas sobre el comportamiento del personal y otros pacientes, ninguno de los pseudopacientes fueron identificados como impostores por el personal, aunque muchos de los otros pacientes parecieron ser capaces de identificarlos correctamente como impostores. En las 3 primeras hospitalizaciones, 35 de los 118 pacientes expresaron una sospecha de que los pseudopacientes estaban cuerdos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Así que tuvieron los locos mejor forma de diagnóstico que los psiquiatras. Se equivocaron menos, acertaron más. Lo dejo caer ahí. Algunos surgieron que eran investigadores o periodistas que investigaban al hospital. Registros de los hospitales indican que el personal interpretaba gran parte del comportamiento de los pseudopacientes como un aspecto de su conducta patológica. Por ejemplo, una enfermera etiquetó el hecho de que un paciente tomara notas como el paciente se dedica a escribir y lo consideró patológico. Los datos biográficos de los pseudopacientes fueron inadvertidamente distorsionados por la plantilla para lograr consistencia con las teorías dominantes en la época sobre la esquizofrenia. A los pseudopacientes se les dijo que deberían salir por sus propios medios, fundamentalmente convenciendo a la plantilla de que estaban cuerdos, aunque se movilizó a un abogado para ser llamado en caso de emergencia cuando se fue consciente de que ninguno de los pseudopacientes sería dado de alta en un periodo corto de tiempo. Una vez admitidos y diagnosticados, los pseudopacientes no consiguieron ser dados de alta hasta que aceptaron el diagnóstico del psiquiatra de que estaban mentalmente enfermos y empezaron a tomar medicamentos antipsicóticos que arrojaron por el retrete. Ninguno de los miembros del personal se dio cuenta de que los pseudopacientes no estaban ingiriendo su medicación y no informó de pacientes que lo hicieran. Rosenhan y los otros pseudopacientes denunciaron la deshumanización, la invasión de la privacidad y el aburrimiento que sufrieron mientras estaban hospitalizados. Sus pertenencias fueron revisadas aleatoriamente y algunos observados mientras estaban en el baño. Informaron de que, aunque el personal parecía bien intencionado, en general objetiva y deshumanizaba a los pacientes. A menudo discutían sobre los pacientes en su presencia como si no estuvieran allí y evitaban el contacto directo con los pacientes, excepto cuando lo exigían sus obligaciones. Algunos ayudantes manifestaban abusos verbales y físicos hacia los pacientes cuando otros miembros del personal no estaban presentes. El contacto medio de los psiquiatras, psicólogos, residentes y médicos, todos ellos en conjunto, fue de una media de 6 minutos y 48 segundos al día. Palabras textuales de David Rosenhan.
Les dije a mis amigos y a mi familia, saldré de allí cuando tenga que salir, eso es todo. Estaré allí un par de días y luego saldré. Nadie tenía ni idea de que pasaría 2 meses allí. El único modo de salir era aceptar que tenían razón. Dicen que estoy loco, pues lo estoy, pero estoy mejorando. Era una afirmación de la imagen que ellos tenían de mí. La segunda parte del experimento. Para este experimento, Rosenhan recurrió a un hospital universitario de enseñanza y de investigación cuya plantilla había oído de su primer estudio, pero dudaba de que tal error pudiera darse en su hospital. Rosenhan informó a la plantilla de que en algún momento durante los 3 meses siguientes, unos o más pseudopacientes intentarían ser admitidos en el hospital psiquiátrico. Se obtuvieron juicios de 193 pacientes que fueron admitidos al tratamiento psiquiátrico. Se pidió efectuar juicios a toda la plantilla que habían tenido un contacto sostenido con el paciente o una responsabilidad primaria hacia él, ayudantes, enfermeras, psiquiatras, médicos, psicólogos. 41 pacientes fueron señalados con una alta confianza como pseudopacientes por al menos un miembro de la plantilla. 23 fueron considerados sospechosos por al menos un psiquiatra y 19 fueron objeto de sospecha por un psiquiatra y otro miembro de la plantilla. De hecho, Rosenhan no había enviado ningún genuino pseudopaciente durante este periodo. La conclusión de Rosenhan fue que cualquier proceso de diagnóstico que se presta por sí mismo tan fácilmente a errores masivos de ese tipo no puede ser un proceso fiable. Os mando a todos un beso y un abrazo y me alegro de haber traído este experimento un poco más optimista, más realizado del pueblo hacia la matriz y no de la matriz hacia el pueblo, y es un poco más divertido que los últimos y espero que también lo hayamos disfrutado un poco observándolo. Creo que se puede aprender mucho de estos experimentos científicos y nada, no me enrollo más y os mando un beso y un abrazo.